Buenas, hoy vamos a hablar acerca de las ciencias fácticas y sus características planteadas por Mario Bunge. Bueno, las ciencias, hay que entender primero que las disciplinas científicas se van clasificando a partir de su objeto de estudio y su metodología. De esa forma aparecen dos grandes grupos de ciencia, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas ciencias que estudian las ideas y las formas. Aquí se encuentra la matemática y la lógica. Por otro lado, las ciencias fácticas, que es de lo que vamos a hablar, son aquellas ciencias que estudian los hechos empíricos. Estas se dividen en otros dos grupos, ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales son aquellas ciencias que estudian todos los fenómenos naturales, como la biología, la química, la física, y las ciencias sociales son aquellas que estudian todo lo que está relacionado con la conducta y la actividad humana, como la psicología, la antropología, la economía, etcétera. Bueno, hay que entender entonces de que las ciencias fácticas son aquellas ciencias que buscan, o sea, que estudian y trabajan sobre el mundo empírico, por así decirlo, o sea, se encargan de aquella realidad constatable y experimental. Se caracterizan por ser objetivas y racionales. Racionales porque van construyendo conceptos, juicios y raciocinios a partir de las observaciones, van uniendo sus ideas a partir de conjuntos de reglas lógicas y por último van creando sistemas de ideas también llamadas teorías. Son objetivas porque buscan concordar con su objeto de estudio y llegar a la verdad fáctica, o sea, aquella verdad empírica. Y para ello se ponen a comparar sus ideas con los hechos para ver qué tan adaptadas están sus ideas con los hechos y también, y claro, y así van verificándolas. Y claro, su forma de verificar sus ideas son a partir de la observación y la experimentación. Ya, una vez dicho esto, vamos a entrar a las características de esta ciencia. Estas fueron planteadas por Mario Bunge, un epistemólogo, físico y filósofo bastante reconocido, el cual habría identificado estas características en su estudio de la ciencia. La primera característica consiste en que la ciencia es fáctica, o sea, parte de los hechos, los respeta hasta cierto punto y vuelve a ellos. Veamos paso por paso. Parte de los hechos porque, claro, ahí está la observación y la identificación de nuevos fenómenos. La relación entre los hechos y el científico debe ser totalmente impersonal. Las creencias o pensamientos no deben interferir en la investigación. Y claro, entonces en el momento en el que se identifica o se establece un nuevo hecho, el científico debe describirlo tal y cual es. Ya, los respeta hasta cierto punto. ¿Por qué? El científico no busca quedarse con el fenómeno así en estado puro, completo, sino que busca modificarlo para comprender mejor aquel fenómeno. O sea, los físicos de partículas buscan perturbar a la partícula para ver qué sucede. O sea, tras esto, un psicólogo busca añadir estímulos en el ambiente para ver cómo va modificando la conducta de la persona a la cual están estudiando y así. Y claro, pero todas estas modificaciones se dan en entornos totalmente controlados y claro, con registros súper minuciosos y rigurosos donde se encuentran todos los datos antes y después de esa modificación para luego hacer una comparación objetiva. Y por último, vuelve a los hechos en el momento en el que quiere verificar sus hipótesis y, y claro, con el objetivo de conseguir datos empíricos, ¿no? Datos empíricos que luego va a poder usar o sea, para mejorar o crear nuevas teorías. La segunda característica consiste acerca de que la ciencia trasciende los hechos, o sea, no se queda con los hechos observables y aparentes, sino que busca producir nuevos hechos y explicarlos. Para comprender mejor los hechos, lo que buscan es controlarlos y si se puede reproducirlos. De esta forma, la ciencia incluso le permite a la ciencia producir nuevas cosas. Por ejemplo, los científicos de partículas, ahorita con el conocimiento que tienen acerca de ello, ya saben cómo separar la materia de la antimateria para y aislar esta, ¿no? O sea, aislar la antimateria con el objetivo de crear la tabla periódica que tenemos, pero con antimateria, con el objetivo de conocer más acerca de esto y además para ver cómo nos podría servir a nosotros. Los nuevos hechos que se van descubriendo son puestos a prueba, ya que, claro, tiene que haber una investigación rigurosa para ver de que realmente este hecho es auténtico o haya sido producto de algún error, digamos, ¿no?
Y claro, se pone a prueba, también, o sea, y también se pone a compararlo con los conocimientos científicos que se tenían. La ciencia, cuando ve los hechos, no se queda con ellos, sino que va creando o sea, los racionaliza a partir de hipótesis y teorías, y a partir de esta indagación se van creando nuevos conceptos, o unos conceptos que pueden no tener correlación empírica, tal como masa, energía y otras cosas, pero que se infieren a partir de hechos experimentales. La tercera característica consiste en que la ciencia es analítica. ¿Eso qué quiere decir? Que ve un fenómeno y lo va descomponiendo para ver los elementos. Eso quiere decir de que la ciencia no estudia la totalidad, o sea, no estudia la totalidad del universo porque no podría estudiarse eso, sino lo que hace es dividirla para entender los elementos y que lo componen. En ese sentido, podemos decir de que tanto los problemas como las soluciones de la ciencia son parciales, pero claro, estas soluciones se van ampliando en cuanto van aumentando las investigaciones científicas. Ahora, la ciencia no es atomista. Muchos piensan de que al hacer esto reduce ciertos fenómenos o unas cuantas cosas, sino lo que la ciencia hace es, o sea, el primer paso que hace la ciencia es descomponer un fenómeno para ver el mecanismo interno. Entonces, una vez identifica los elementos, estudia uno por uno de manera independiente. Luego, el segundo paso es estudiar la interdependencia de cada elemento y ver qué pasa si falta un elemento y demás. Y el tercero ya es reconstruir todo ya con o sea, en términos de la interconexión de todos estos elementos y ver el total. Entonces, de esa forma va estudiando todos estos fenómenos desde los elementos, la interdependencia y luego ya el total, el resultado. Y así va comprendiendo más completamente cada fenómeno. La cuarta característica es que la ciencia va creando especializaciones. Con el anterior punto habíamos visto de que la ciencia va descomponiendo los fenómenos a sus elementos. Estos elementos requieren ya investigaciones más especializadas. Así se van creando las disciplinas científicas y sus respectivas especializaciones. Por ejemplo, una disciplina científica es la astronomía y entre sus especializaciones están la astrofísica, la astrogeología, la astronomía de rayos X, etcétera. Entonces, por tanto, y claro, entonces así se van creando. Y algo que es requisito total es que todas las especializaciones, al igual que todas las disciplinas, usen el método científico, ¿ya? Pero el método científico, y esto es un tema de aclarar, es que el método científico se va adaptando al fenómeno que uno está estudiando. No todos los fenómenos son iguales. Una cosa es estudiar biología y otra cosa muy distinta es estudiar mecánica cuántica. Y claro, entonces, y el método científico no se puede usar de la misma forma en ambos casos. Por tanto, su uso va a ir cambiando y, como dije, adaptando a cada fenómeno, y por tanto eso no hace que una ciencia sea menos ciencia que otra, porque con tal de que mantenga todas las características que estamos mencionando y un buen uso del método científico, la verdad es que esa ciencia se sigue considerando igual de ciencia que las demás. La quinta característica consiste en que la ciencia busca ser clara y precisa, a comparación del conocimiento corriente que generalmente es bastante vaga e inexacta. La ciencia, para lograr esta claridad y precisión, lo que hace es primero formular sus problemas de forma clara. Lo segundo es transformar los conceptos que usamos corrientemente para incluirlas en sus teorías, como por ejemplo lo que sería la distancia en física. Por otro lado, busca definir la mayoría de sus conceptos, y por último busca medir y registrar todos los fenómenos físicos. La sexta característica consiste en que la ciencia es comunicable, o sea que es expresable y comunica información a las personas que han sido adiestradas para entenderlo. Es una característica fundamental, ya que es la forma en cómo el conocimiento puede llegar a las demás personas, y para ello es fundamental de que sea clara y precisa.
y claro, y esto también permite que más personas, o sea, no solo lleguen más personas, sino que estas personas también pueden poner a prueba estos conocimientos y verificarlas o refutarlas. Eh, es algo importante ya que muchas veces cuando los conocimientos científicos no llegan a la luz no llegan a la luz por cierta cosa, la verdad es que eso es bastante malo para la ciencia porque es un obstáculo para su crecimiento constante. La séptima característica consiste en que la ciencia es verificable. Eso quiere decir de que sí o sí todas las hipótesis y teorías tienen que ponerse a prueba por un test de la experiencia, o sea, empírico, observación o experimentación. Y claro, y si no logran pues pasar este test, pues bye, ya. Pero, ¿qué pasa? No todas las ciencias tienen la facilidad o simplemente no pueden poner a prueba sus hipótesis y teorías por la experimentación, tal caso como la economía o la astronomía. Pero eso no quiere decir que no puedan avanzar. O sea, hay que tomar en cuenta de que la esencia de la ciencia es la comprobación, pero no toda comprobación es experimental. Y claro, porque hay que tomar en cuenta que puede ser también observacional. Pero este es, claro, una limitante para algún... O sea, esto puede ser un poco dificultoso en el momento de poner a prueba ciertas hipótesis y teorías para algunas ciencias. Y por ello la ciencia está buscando distintas técnicas para poner a prueba sus conocimientos y de esa forma evitar este percance, ya que al final, o sea, al fin y al cabo, todas las ciencias son importantes, así que el retraso de una ciencia puede ser perjudicial para todos, digamos. La octava característica consiste en que la ciencia es metódica, o sea que no está divagando o está perdida en el mundo, sino que sabe lo que está buscando y cómo encontrarlo. Va construyendo su conocimiento a partir de conocimientos anteriores y también a partir de métodos y técnicas que le habían servido eficientemente en el pasado. Su método es el método experimental, como habíamos dicho, y consiste en el test empírico. Este método básicamente necesita la manipulación de la observación, o sea, lo que hemos visto de que va modificando su objeto de estudio para estudiarlo. Por otro lado, registro de todo el fenómeno e información de variables y factores relevantes que podrían afectar hasta cierto punto el resultado de la investigación. La novena característica consiste en que la ciencia es sistemática, por tanto no tiene un conjunto de conocimientos desordenados inconexos, sino por otro lado sistema de ideas lógicamente conectadas entre sí. Este sistema de ideas están compuestas por hipótesis refutables, pero que intentan adecuarse a los hechos observables. Este sistema de ideas son las teorías. Y estas teorías, claro, intentan dar ciertas conclusiones. O sea, se pueden extraer conclusiones de estas o de manera natural o por operaciones matemáticas. La ciencia va a tener un carácter matemático. Lo que quiere decir es que es fundada, ordenada y coherente. Este carácter es lo que la hace racional y es lo que le permite luego poner en cuestión sus teorías y poderlas incluso sustituir por otras en el caso de que estas otras tengan mayor alcance o sean más eficaces. La décima característica consiste en que la ciencia es general. Lo que quiere decir es que ubica hechos singulares en pautas generales. O sea, y esto porque la ciencia considera de que todo hecho físico es clasificable y es legal. O sea, no hay ningún hecho físico que no responda a ninguna ley. Por tanto, la ciencia busca las cualidades y leyes esenciales que acaban, digamos, uniendo varios tipos de fenómenos que aparentemente son distintos. Entonces, básicamente lo que hace es buscar la universalidad en la singularidad y todo esto para llegar, digamos, a la raíz de todas las cosas. La generalización es bastante útil, o sea, ya en términos prácticos, porque por ejemplo en la medicina, cuando un médico está operando, lo que está haciendo es usar conocimientos que tenía de los órganos, que de hecho los está generalizando a las demás personas, digamos, ¿no? O sea, no es que volvió a estudiar los órganos desde cero de su paciente, sino que está usando los conocimientos que ya tenía. Entonces, eso en realidad ya es generalización de los conocimientos. La undécima característica de la ciencia es que la ciencia es legal, o sea, busca tanto leyes sociales como naturales para aplicarlas. Su búsqueda, claro, inicia con los fenómenos cotidianos, donde busca patrones para encontrar estructuras y procesos que estén detrás de estos fenómenos.
hay dos tipos de leyes. Las leyes que explican hechos, como la ley de la gravedad o la ley del reflejo, o leyes que explican leyes. Por ejemplo, las leyes de la física que acaban explicando las leyes de combinación de la química. Algo que hay que mencionar de las leyes científicas es que no son absolutas. O sea, no hay que olvidar que se componen por las hipótesis y teorías científicas que son falibles. Por tanto, cualquier rato estas teorías o hipótesis pueden ser refutadas y sustituidas. Por tanto, las leyes también. O sea, las leyes se van a ir modificando y cambiando al mismo tiempo que vaya creciendo el conocimiento científico. Ahora, hay que entender de que no todos los conocimientos ya han sido establecidos como leyes. Y este problema un poco más surge de las leyes de las ciencias sociales. Y claro, Punge considera que esto puede ser por un mito que existe de que todo lo que tenga que ver con el hombre no es legal, mientras que todo lo natural sí es legal. Y claro, él intenta un poco cambiar esta percepción y darnos a entender por dos puntos de que primero hay distintos tipos de leyes científicas dentro de una misma ciencia y segundo de que al final las leyes no son más que hipótesis confirmadas porque todos los enunciados todos los enunciados de las leyes son eso, o sea, son hipótesis que se han ido confirmando y verificando a través del tiempo, así que no es que sea la gran cosa y por tanto no debería ser imposible que las ciencias sociales empiecen a hacer leyes sobre sus investigaciones. La duodécima característica de la ciencia consiste en que esta es explicativa, por tanto no se va a conformar solo con las descripciones detalladas, sino va a intentar llegar al cómo y el porqué de los fenómenos. Las explicaciones científicas se dan en términos de las leyes y las leyes en términos de principios. Hay un montón de leyes, por tanto hay distintas formas de explicar la ciencia, ¿no? O sea, no solo causales, sino también morfológicas, de composición, de conservación, dinámicas, etc. La 13ª característica de la ciencia consiste en que ésta es predictiva, o sea, es capaz de predecir tanto eventos futuros y pasados, claro, siempre en base a las leyes científicas y a información fidedigna. Este tipo de predicción se caracteriza más por su perfectibilidad que por su certeza. Y de hecho es una forma bastante útil de poner a prueba las hipótesis, ya que sabemos que si una predicción falla es porque hay que hacer una revisión de las hipótesis o teorías que tenemos, ¿no? Ahora, las predicciones pueden fallar, pero no necesariamente por eso. También puede suceder porque o no se tiene información muy precisa acerca del fenómeno, las leyes no son tampoco tan exactas, o puede ser que dentro del proceso haya habido un error. Por ejemplo, cuando uno hace una operación matemática, si se equivoca al escribir un signo o un número, al final el resultado va a ser totalmente distinto. Pero en todo caso, la predicción es sumamente útil incluso para poder evitar que ocurran ciertas cosas, ¿no? También para tomar medidas de seguridad y por otro lado, obviamente nos ayuda a tener un mayor control acerca de los fenómenos naturales. La 14ª característica de la ciencia es que esta es abierta. Lo que quiere decir es que cualquier conocimiento que sea por principio irrefutable o incuestionable no es parte de la ciencia, no es científico. La ciencia más bien es un sistema abierto y controvertido que permite a cualquier persona poner en cuestión sus conocimientos e incluso refutarlos. La ciencia más bien, la ciencia busca la verdad y ama la verdad, pero no le interesa las teorías irrefutables, porque en realidad lo que hace que la ciencia crezca es que las teorías puedan corregirse. Y es por eso que es metódicamente cerrada, porque el método científico le permite poner a prueba sus conocimientos y también corregirlos. La 15ª característica de la ciencia consiste en que ésta es útil y claro, la ciencia va construyendo conocimiento especializado que nos permite resolver diversas problemáticas. Ahora, quien pone en práctica el conocimiento científico son los técnicos, pero hay que tomar en cuenta que la tecnología no es solo ciencia aplicada, sino es el enfoque de la ciencia sobre los problemas prácticos. Por tanto, la tecnología tiene sus propios procedimientos para sus investigaciones y claro va acumulando también reglas empíricas que va descubriendo.
tanto la ciencia como la tecnología se van pasando información. Generalmente la ciencia le pasa conocimiento teórico y la tecnología le aporta preguntas a la ciencia para que ésta también vaya investigando acerca de esto. Pero no es la única forma en la que la ciencia es útil. También es útil en el sentido de que va creando concepciones del mundo fundamentadas y claro da el hábito de las personas a ser más críticas acerca del conocimiento y fomenta la investigación. Y por último, claro, Bunge explica de que también es una herramienta que nos permite domar la naturaleza, cambiar las sociedades y además es eficaz en el enriquecimiento, disciplina y liberación de nuestras mentes. Bueno, eso fue todo. Sí, el video fue bastante largo, pero aquí está toda la información. Espero que les sirva y nos vemos.